Seguimos en Voces Maestras, soy Carlos Álvarez. Si querés comunicarte con Voces Maestras, lo podés hacer a nuestro Instagram Voces Maestras 2 o al teléfono 11 58 96 28 73. Desde ya, muchas gracias. Hablamos con miembros del Foro Ambiental de Córdoba, que es una asociación civil que pretende incidir en las soluciones integrales a los problemas ambientales. Quiere incidir en las políticas públicas, realiza informes y recomendaciones. Hablamos del plan hídrico de Córdoba, de Rogio, Techint, la empresa que hoy es parte del gobierno de Milei, de los riesgos ambientales y de salud por el acueducto Paraná-Córdoba, y hablamos de la falta de una regulación sobre los plaguicidas en el agua potable, en agua de consumo humano, y la necesidad de una ley. Hablamos con el biólogo Federico Copta de Córdoba. Hola, Federico. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bueno, bien, y esperemos visibilizar el Foro Ambiental de Córdoba, ¿no? El cual ustedes han construido. ¿Cómo, cuándo lo hicieron? ¿Quiénes lo integran? ¿Algunas características de esto? Sí. Es una asociación civil creada en 2006. Tenemos personería jurídica del 2012 y el propósito del foro es incidir en las políticas públicas ambientales de la ciudadanía a partir de la generación de informes y recomendaciones técnicas, el trabajo con los medios de comunicación, la judicialización de algunas causas, el trabajo en red con otras organizaciones, entre otras formas. Bien, bueno, y cuéntenos sobre el problema que hay con el proyecto, ¿no?, de un acueducto que se viene hablando hace bastante, que llevaría agua para ciertas zonas de Córdoba, un proyecto de traer agua del río Paraná, con todo lo que implica, ¿no?, porque ya es una zona totalmente, bueno, tiene muchísimos problemas, pero entre otras cosas, a la cuenca esa van todos los agroquímicos del país ojero, ¿no? Así es, y entonces, respecto a este proyecto, nosotros ya nos venimos pronunciando desde el año 2011 en contra, por dos problemas básicos. Primero, tiene que ver con traer agua a una altura de 400 metros, tiene que subir esa agua, digamos, desde unos 20 metros sobre el nivel del mar hasta unos cerca de 400, a lo largo de 400 kilómetros. Entonces estamos hablando de un enorme gasto de energía, además de una inversión de 440 millones de dólares. Entonces allí, si uno tiene que prorratear lo que significa para cada familia cordobesa traer agua del Paraná, nos vamos a encontrar con una suma realmente enorme. Por otro lado, está el punto de cuál es la calidad de agua que vamos a traer a Córdoba. Y esa calidad de agua, como vos decías, es agua que la traemos de un sumidero de toda la cuenca chacopampeana, no solamente desde Argentina, arranca desde Paraguay y Brasil, claro, llevando agrotóxicos en el Paraná, y entonces esa va a ser el agua que vamos a llevar, por ejemplo, hasta la ciudad de Córdoba. Con lo cual nos parecía un despropósito, habida cuenta que Córdoba tiene recursos hídricos, no tenemos recursos hídricos abundantes, pero nos alcanza. Estamos hablando que, por ejemplo, para la ciudad de Córdoba, actualmente consume unos 6 a 7 metros cúbicos por segundo de caudal, y lo que se traería del Paraná sería 1,5 metros cúbicos por segundo. Claro. O sea, no es que nos cambie numéricamente la cantidad de agua que llegaría a la ciudad de Córdoba, sino que realmente es un aporte con un porcentaje que equivaldrá a un 20%. Y ese agua perfectamente la podemos traer llevando más volumen desde el dique Los Molinos a Córdoba, que es un dique que está en este momento, o directamente desde la cuenca del embalse Río Tercero,
en donde allí sí el agua es mucho más abundante y el recorrido sería de unos 90 a 100 kilómetros. Y la altura que habría que elevarlo, incluso si se quiere hacer, no llevarlo por pendiente, que hasta eso se podría, tendría que elevarse 90 metros nada más y no cerca de 400. Claro. Entonces, por todo esto, la verdad es que planteamos nuestra posición a este proyecto desde un comienzo, estamos hablando ya de 14 años, pero bueno, el gobierno sigue avanzando igual. Y lo cierto es que toda esta movida que hemos hecho ahora tuvo que ver con la publicación del aviso del proyecto por esta obra, en donde en un primer tramo va a llegar hasta San Francisco. San Francisco es la ciudad que tenemos más al este de la provincia, claro. Y incluso si llegara hasta San Francisco hasta podría tener cierta lógica en cuanto a distancia y altitud, pero desde allí seguir subiendo 300 metros más hasta Córdoba, la verdad es que resulta un despropósito. Bien. Bueno, pero ya tienen la evaluación de impacto ambiental, se hizo la audiencia pública, todo sobre esta obra. Nada de eso. Solamente ha sido presentado un aviso de proyecto por encuadrarlo dentro de la ley de política ambiental como una obra que es solamente un acueducto. Y la verdad es que no es un acueducto, es una potabilización del agua que se hace en Santa Fe, es una distribución del agua que va a terminar llegando a numerosas localidades del interior de Córdoba, no solamente a la ciudad de Córdoba. Y entonces, estamos hablando de una obra de 440 millones de dólares, pasarla solamente con un aviso de proyecto, o sea, un PDF de 30 páginas diciéndole a ambientes que bárbaro que esta obra, que no hace falta, y ya un mapita por donde recorre. Entonces nos parecía esto absolutamente insuficiente y por eso solicitamos formalmente al Ministerio de Ambiente la convocatoria a una audiencia pública y que se encuadre dentro de el listado de obras que sí requieren estudio de impacto ambiental y audiencia pública. Hasta el momento el gobierno lo que ha manifestado ha sido que como entra ahora 5 kilómetros nada más en Córdoba, no lo van a pedir a eso, que con el aviso de proyecto le basta, pero no da respuesta a eso, a cómo asegurar que el agua no venga con los agrotóxicos. Claro. Porque el punto es abatirlos, o sea, ¿cuál es la promesa? Vamos a controlar el agua que no traiga eso. Ajá. Y si el agua lo trae, ¿qué hacemos? Claro. Vamos a poner un cartelito, bueno, mire, no tome esta agua. Es un absurdo. Además sabemos que los controles de plaguicidas son controles que implican análisis de cierto costo, o sea, no es un análisis al alcance de la mano de un particular o de una asociación civil como la nuestra. Entonces, esos análisis sabemos que van a ser muy escasos y la realidad es que el acceso a la información respecto a su análisis es otro tema. Y finalmente, bueno, si se encuentra, ¿qué hacemos? A ver, esto no es una novedad. En localidades de Córdoba como Marcos Juárez, que se abastece con agua del río Tercero, que ya transcurre bastante dentro de lo que es la cuenca sojera. Una particular, por ejemplo, hizo un análisis y encontró 11 plaguicidas. Claro. Con lo cual, del Paraná no tenemos duda de que se van a encontrar números similares. De hecho, ya hay investigaciones que han encontrado, digamos, ¿no? Sí, claro. Están los trabajos del doctor Marino y otros trabajos más que han encontrado en sedimentos, en agua, en peces, bueno. Exactamente. Bien, bueno, y ustedes también han estudiado el tema de todo el agua, ¿no? El manejo del agua potable, y hablan de, o sea, justamente que no hay nada que proteja ni el consumo de agua potable en cuanto a todos los contaminantes que pueda tener esa agua que llega a las casas de la gente, ¿no? Sí, particularmente lo que hicimos esto ya hace, ya casi 20 años, estamos hablando de 18 años, presentamos un informe
sobre la necesidad de actualizar la nómina de plaguicidas y cianotoxinas en agua potable indicadas en el Código Alimentario Argentino, habida cuenta que solamente se controlan 10 plaguicidas, de los cuales 9 están prohibidos de hace muchísimo tiempo, todos son de la época de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y para dar una idea de qué estamos controlando en el agua, o sea, nada, no controlamos nada. No controlamos nada, de lo que se usa no se controla nada. Entonces, salvo el 2,4-D, que ese todavía se sigue usando, pero el resto no se controla nada. Entonces, ¿qué planteamos ante el Instituto Nacional del Agua, la Comisión Nacional de Alimentos, perdón? Era la necesidad de controlar los residuos de plaguicidas en el agua potable. Y vos sabés que después de 18 años todavía le siguen dando vuelta. Claro. Se formó una comisión en el 2009, sesionaron 3 veces, como dijeron, bueno, no hay datos para Argentina, entonces no podemos hacer nada, cerraron la comisión, insistimos después desde la Defensoría del Pueblo, insistimos después también hacia el comienzo de esta década, fuimos también por la vía legislativa a ver si se podía hacer algo, y bueno, y está todo en veremos, y la realidad es que hoy por hoy la gente toma agua y con respecto al tema de plaguicidas, y no hay idea de qué tomamos, porque sencillamente no se controla. Claro. Entonces, en lo formal estaría prohibido, pero en lo práctico implica que está todo liberado. Bien, ustedes proponen una nueva ley, digamos, ¿no? También proponen una nueva ley. Proponemos, en particular en esto es la actualización del Código Alimentario. Puede hacerse directamente por una vía reglamentaria eso, y habíamos probado también por la vía legal, pero bueno, no tuvimos éxito por ese lado. En Córdoba sí se actualizó el código, digamos, las normas de agua potable, eso se actualizó en el 2016, o sea, 9 años después de que lo pidiéramos e insistiéramos por múltiples ocasiones. De todas maneras, ya esa actualización que tuvimos en el 2016 ya está obsoleta, o sea, ya hace falta actualizar con normas más estrictas, como por ejemplo la vigente en la Comunidad Europea. Bien. Bueno, y también hay otros temas, no sé si quiere agregar algo más sobre el tema de agua, algo más que estén haciendo. No, a ver, dentro de un espacio breve en donde uno puede presentar un tema, lo importante es entender, primero, que hay un acueducto que va a venir a Córdoba del Paraná, lo cual resulta una obra extremadamente onerosa, $440 millones, y entendemos, por lo menos hasta la ciudad de Córdoba, innecesaria, porque podemos abastecer con agua generada en Córdoba, sobre el cual hoy por hoy, frente a esa decisión política, al menos pedimos audiencia pública y estudio de impacto ambiental, una cosa absolutamente mínima. Claro. Respecto a lo que es calidad de agua, saber que lo que bebemos no tiene controles de plaguicidas. Entonces, lo que se controla de plaguicidas muy de vez en cuando son plaguicidas absolutamente obsoletos de cerca de 80 años. Y que, salvo uno, el resto no se utiliza. Entonces, que pese a que pedimos actualización de normas hace ya 18 años en múltiples ocasiones, bueno, nada, hasta ahora no se toca nada de eso, porque tocarlo significa visibilizarlo, controlarlo, y eso pone en riesgo también todo el agronegocio, en tanto que se basa en el uso de estos agrotóxicos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Carlos.